Desde tiempos inmemoriales, las mujeres han sido el centro de la vida, portadoras de la continuidad y el alma de la humanidad. Pero, ¿qué hace que algunas mujeres sean verdaderamente felices y seguras de sí mismas, mientras que otras viven atrapadas en el miedo, la inseguridad y la insatisfacción? Sigmund Freud, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, nos ofrece respuestas que van más allá de los consejos superficiales y las soluciones rápidas. Para Freud, el secreto de una mujer realizada no reside en la aceptación externa ni en la búsqueda incesante de validación, sino en el viaje interior, un viaje hacia el autoconocimiento y la integración de todas las partes de su ser. En una sociedad que durante siglos ha impuesto normas rígidas sobre cómo debe ser y comportarse una mujer, la verdadera libertad no se encuentra en la rebelión ciega, sino en la comprensión profunda de quién es realmente. Desde una edad temprana, a muchas mujeres se les enseña a complacer, a ser dóciles, a encajar en moldes predefinidos. Se les dice que deben ser amables, tiernas, que su valor reside en lo que pueden ofrecer a los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando esa imagen se convierte en una prisión? Cuando la mujer, en su intento por ser todo para todos, se olvida de sí misma. Freud llamaría a esto una desconexión con el ego, una vida vivida según el superyo, los miedos heredados y las expectativas impuestas. Pero hay un camino de vuelta, un camino que no es fácil ni rápido, pero que conduce a la verdadera felicidad y a la seguridad interior. Este camino comienza con un acto de valentía, enfrentarse a lo que se ha reprimido durante años. Freud hablaba del inconsciente como un vasto océano lleno de impulsos, símbolos y fuerzas que nos influyen incluso cuando no somos conscientes de ellos. Y dentro de ese inconsciente, la mujer encuentra aspectos de sí misma que han sido olvidados, rechazados o minimizados. Uno de los conceptos más poderosos de la psicología freudiana es el de la libido, una fuerza vital que trasciende la idea superficial de la belleza o la fragilidad y representa la esencia auténtica de la mujer. Es la fuerza creativa, la sabiduría ancestral, la conexión con la naturaleza y con el misterio de la vida. Pero esta energía ha sido silenciada, oculta tras máscaras de conformidad, perfección inalcanzable, culpa y miedo. Para que una mujer se sienta verdaderamente segura de sí misma, debe encontrar su libido interior, darle voz y permitirle expresarse. Las mujeres felices no son aquellas que han tenido una vida fácil, sino aquellas que han aprendido a navegar por la oscuridad sin perderse en ella, que han abrazado sus propios deseos reprimidos en lugar de huir de ellos. Freud dijo que la represión es todo lo que rechazamos de nosotros mismos, lo que tememos mostrar al mundo. Y, a menudo, lo que una mujer teme no es su debilidad, sino su poder, su capacidad de ser independiente, de decir no sin sentirse culpable, de tomar decisiones sin miedo al juicio ajeno. Por eso, la clave está en conocerse a una misma. No se trata de seguir reglas externas, sino de escuchar la voz interior que ha estado silenciada durante años. Para muchas mujeres, este proceso comienza con pequeños actos de rebeldía, ponerse en primer lugar, decir lo que realmente piensan, tomar un camino diferente al que se esperaba de ellas. Son pequeños pasos, pero cada uno de ellos fortalece la conexión con su esencia. El problema es que vivimos en un mundo que teme a la mujer segura de sí misma, porque una mujer que se conoce, que se respeta y que no busca la aprobación externa es una mujer libre. Y la libertad en su forma más pura da miedo, porque una mujer libre no puede ser controlada ni manipulada con promesas vacías o miedos impuestos. Sabe quién es y lo que se merece, y no acepta nada menos. Freud hablaba del proceso de análisis como el camino para descubrir los deseos reprimidos. Para una mujer, este proceso implica desafiar las creencias heredadas, los miedos transmitidos de generación en generación. Significa dejar de ser la niña buena que todos esperan y convertirse en la mujer que realmente es. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la verdadera felicidad. La mujer que se descubre a sí misma comienza a notar cambios sutiles en su forma de ver el mundo. Lo que antes parecía inamovible ahora se desmorona. Las viejas creencias se revelan como estructuras frágiles construidas por otros, no por ella. Y en medio de esta transformación, ocurre algo poderoso, comienza a confiar en sus propios deseos. Sigmund Freud sentía una profunda fascinación por el poder del inconsciente, esa parte de la mente que opera más allá de la lógica y el razonamiento. Decía que el inconsciente no es un enemigo al que hay que dominar, sino un océano de sabiduría que, si aprendemos a navegar por él, puede guiarnos hacia una vida más auténtica. Para muchas mujeres, la desconexión de sus deseos les ha sido impuesta desde la infancia.
Se les ha enseñado a dudar de su voz interior, a buscar la validación en el razonamiento de los demás, a temer sus propios impulsos y deseos. Pero la mujer que aprende a escuchar sus deseos se libera de esa prisión invisible. Este despertar no es un acto de rebelión sin sentido, sino un retorno a la esencia. Es como encender una lámpara en una habitación oscura, de repente, todo lo que estaba oculto se hace visible. Las mentiras que se contaban a sí mismas, las relaciones que mantenían por miedo a la soledad, las decisiones que tomaban para complacer a los demás. Todo queda al descubierto y, en ese momento, la elección se vuelve inevitable. Continuar en la sombra o caminar hacia la luz del autoconocimiento. Freud decía que el verdadero crecimiento solo se produce cuando nos enfrentamos a la verdad de quienes somos, sin máscaras ni autoengaños. Pero esto requiere valor. No hay nada más aterrador que mirarse en el espejo sin filtros, sin excusas, y aceptar lo que realmente se ve. Muchas mujeres, cuando comienzan este camino, sienten miedo a no ser lo suficientemente buenas, miedo a que el mundo no las acepte en su versión más auténtica, miedo a que, al cambiar, pierdan lo que antes les daba seguridad. Pero lo que no saben es que al otro lado de ese miedo les espera una libertad que nunca han conocido. Las mujeres más felices y seguras de sí mismas no lo son porque la vida les haya puesto el camino fácil, sino porque han aprendido a afrontar la incertidumbre con confianza. Han dejado de buscar la seguridad en el exterior y han empezado a construirla dentro de sí mismas. Han aprendido a ver los retos no como castigos, sino como oportunidades para crecer. Y, sobre todo, han comprendido que la felicidad no es algo que se encuentra en el exterior, sino algo que se cultiva desde dentro. Freud hablaba del desarrollo psicosexual como un aspecto vital de la psique, una energía que habita en todos los seres humanos y que en las mujeres es su conexión con lo más profundo de su ser. Una mujer que conecta con su sexualidad se vuelve más consciente de su propio poder, su creatividad florece, su capacidad de amar se expande, su percepción del mundo se enriquece. Pero este proceso no se produce sin resistencia, porque en un mundo que ha temido el poder femenino, cada mujer que se redescubre a sí misma se convierte en un acto de revolución silenciosa. Aquí surge otro reto, el entorno. Cuando una mujer comienza a transformarse, las personas que la rodean pueden reaccionar con incomodidad, rechazo o incluso hostilidad, no porque quieran hacerle daño, sino porque el cambio en alguien a quien siempre han conocido de una manera les obliga a cuestionarse a sí mismos. De repente, la mujer que nunca decía que no comienza a poner límites. La que siempre buscaba la aprobación deja de necesitarla. La que solía ceder a la presión externa comienza a tomar decisiones por sí misma. Y esto, para quienes han construido su propia identidad basándose en la sumisión de los demás, es profundamente perturbador. Pero la mujer que ha encontrado su centro no se ve afectada por la resistencia externa. Ha aprendido a distinguir entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de afecto. Ha aprendido que decir no la convierte en egoísta, sino en fiel a sí misma. Ha comprendido que su valor no depende de cuánto puede dar, sino de cuánto se permite recibir. Y en este punto ocurre algo fascinante, la soledad deja de ser una amenaza. Muchas mujeres han crecido con el miedo a estar solas, creyendo que su valor se mide por su capacidad de ser elegidas, amadas, necesitadas por los demás. Pero la mujer que se conoce a sí misma descubre que la verdadera compañía no viene de fuera, sino de dentro. Se convierte en su mejor amiga, su propia guía, su propia fuente de amor. Cuando Freud hablaba del proceso de análisis, se refería a este punto crucial en la vida de una persona, el momento en que uno deja de vivir para los demás y comienza a vivir desde su propia verdad. Para una mujer, esto significa dejar atrás la culpa heredada, los miedos implantados, las expectativas de los demás. Significa permitirse ser fuerte sin sentirse culpable por ello, ser vulnerable sin verlo como una debilidad, ser completa sin necesitar a nadie más para completarse. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, es un viaje de descubrimiento continuo, con momentos de duda y retrocesos, con días de absoluta claridad y otros de confusión. Pero cada paso, por pequeño que sea, la acerca a la mujer que está destinada a ser. Y en ese viaje, se da cuenta de algo poderoso, no está sola. Otras mujeres en diferentes rincones del mundo están pasando por el mismo despertar. Aquí es donde surge la importancia de la comunidad. Freud creía que la psique individual no existía de forma aislada, sino en conexión con contextos sociales más amplios. En otras palabras, el viaje de una mujer no solo la transforma a ella, sino que genera un efecto en todos los que la rodean. Cuando una mujer se libera,
abre la puerta para que otras hagan lo mismo. Cuando una mujer se atreve a ser auténtica, inspira a otras a hacer lo mismo. Por eso, la felicidad y la confianza en una misma no son logros individuales, sino legados. Cada mujer que se permite vivir su verdad está sanando no solo su propia historia, sino también la de generaciones pasadas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Está dejando un camino más claro para quienes vienen detrás y, en ese acto, encuentra un propósito más profundo que cualquier validación externa, el de ser, en su propia existencia, una manifestación de libertad. La mujer que se ha encontrado a sí misma no se conforma con simplemente existir, quiere vivir plenamente. No acepta una vida a medias, no se deja encerrar en la comodidad de lo conocido, ni permite que el miedo a lo desconocido la paralice. Es consciente de que la vida es un flujo constante, un movimiento que la empuja a evolucionar, a descubrirse a sí misma en cada etapa, en cada experiencia, en cada emoción que la atraviesa. Freud hablaba de la necesidad de integrar todos los aspectos del ser, tanto los conscientes como los inconscientes. No basta con aceptar lo que nos gusta de nosotros mismos. También es necesario enfrentarnos a aquellas partes que nos incomodan, que nos duelen, que hemos aprendido a ocultar por miedo al rechazo. La mujer que se atreve a hacerlo experimenta una profunda transformación. Deja de luchar contra sí misma y comienza a comprenderse. En este proceso, la mujer descubre algo esencial, el poder de su propia voz. Durante siglos, las voces femeninas han sido silenciadas, minimizadas, ignoradas. Se les ha enseñado a hablar en susurros, a no molestar, a no cuestionar demasiado. Pero la mujer que se encuentra a sí misma comprende que su voz es su mayor herramienta, su forma de marcar su existencia en el mundo. Y una vez que comienza a hablar con autenticidad, no hay vuelta atrás. Este descubrimiento trae consigo una nueva forma de relacionarse con el mundo. Ya no busca encajar en espacios donde no se la valora, ni intenta modificar su esencia para ser aceptada. Aprende a rodearse de personas que la respetan, que la inspiran, que la empujan a ser mejor sin exigirle que renuncie a sí misma. Se distancia de aquellos que intentan apagar su luz, de aquellos que se sienten amenazados por su crecimiento. Entiende que su energía es un recurso valioso que debe proteger. A medida que avanza en su camino, la mujer también se da cuenta de la importancia del cuerpo en su proceso de autoconocimiento. Freud creía que el cuerpo y la psique estaban profundamente conectados, que las emociones reprimidas, los traumas no resueltos y las heridas del pasado se manifestaban en el cuerpo de formas que a menudo pasaban desapercibidas. La mujer que se escucha a sí misma aprende a prestar atención a su cuerpo, a reconocer sus señales, a comprender que cada tensión, cada dolencia, cada malestar es un mensaje al que hay que prestar atención. Empieza a moverse de otra manera, no por obligación, ni por exigencia propia o castigo, sino por el placer de habitar su propio ser. Descubre la belleza de caminar sin prisas, de respirar profundamente, de estirarse con gratitud, de bailar con libertad. Entiende que su cuerpo no es un enemigo al que hay que disciplinar, sino un templo que merece ser honrado. Y en ese proceso, algo cambia, empieza a sentirse más fuerte, más viva, más conectada con su esencia. Pero esta conexión no solo se produce en el plano físico, sino que también se extiende al mundo emocional. La mujer que se encuentra a sí misma deja de reprimir sus emociones, deja de avergonzarse de su sensibilidad, de su intensidad, de su capacidad de sentir profundamente. Entiende que la emoción no es un signo de debilidad, sino una expresión de su humanidad. Aprende a llorar sin culpa, a reír sin miedo, a amar sin reservas y, sobre todo, aprende a sostenerse en los momentos difíciles sin esperar que alguien la rescate. Este es un punto crucial en su viaje, porque muchas mujeres han crecido con la idea de que necesitan ser salvadas, que su felicidad depende de otra persona, que el amor verdadero es aquel que las completa. Pero la mujer que se conoce a sí misma rompe con ese discurso. No busca un salvador porque ha aprendido a salvarse a sí misma. No espera que alguien llene sus vacíos porque ha aprendido a abrazar su propia plenitud. No suplica amor porque ha comprendido que el amor más importante es el que se da a sí misma. Y aquí es donde su energía cambia por completo. La mujer que se ama a sí misma emana una luz diferente, una presencia que no necesita palabras para ser sentida. Ya no busca ser deseada, se elige a sí misma. Ya no necesita ser validada, se reconoce a sí misma. Ya no teme estar sola, disfruta de su propia compañía. Y es en este estado de autenticidad donde comienzan a surgir las conexiones más genuinas.
Cuando Freud hablaba de la dinámica de las relaciones humanas, enfatizaba la idea de que las conexiones significativas no se basan en necesidades neuróticas, sino en el respeto y la comprensión mutuos. Y la mujer que se ha encontrado a sí misma comienza a notar esta dinámica en su vida. De repente, se cruza con personas que resuenan con su energía, encuentra caminos que nunca había considerado. Recibe respuestas que antes le parecían inalcanzables, no porque la suerte haya cambiado, sino porque ella ha cambiado. Y aquí ocurre algo que a menudo no espera, su presencia comienza a inspirar a los demás. Sin darse cuenta, se convierte en un ejemplo vivo de lo que significa ser libre, de lo que significa amarse a uno mismo incondicionalmente, de lo que significa vivir sin miedo a ser uno mismo. Y en ese momento, comprende que su viaje no ha sido solo para ella, que al transformarse a sí misma, ha abierto una puerta para que otros hagan lo mismo. A medida que esta mujer sigue avanzando en su camino, comienza a notar cómo la dinámica a su alrededor empieza a cambiar. Las conversaciones que antes le interesaban ahora le parecen vacías. Las relaciones que mantenía por costumbre empiezan a resultarle pesadas. Las expectativas de los demás que antes la definían se desmoronan una a una, como viejas cadenas que ya no tienen fuerza para sujetarla. Pero este proceso, aunque liberador, también conlleva un duelo, porque crecer significa decir adiós a partes de nosotros mismos que antes creíamos esenciales, a versiones pasadas que nos daban identidad, a espacios que nos daban seguridad. Freud hablaba de las fijaciones como aquellas partes del yo que permanecen encerradas en etapas pasadas del desarrollo, que se niegan, que se reprimen por miedo o vergüenza. Pero la mujer que se ha comprometido con su propio despertar entiende que ya no puede huir de sus represiones. Debe enfrentarlas de frente, comprenderlas, integrarlas. Y en este proceso, descubre algo poderoso: sus deseos reprimidos no son sus enemigos. No están ahí para destruirla, sino para mostrarle lo que aún no ha sanado, lo que aún teme enfrentar. A menudo, estas represiones se manifiestan en forma de dudas, miedos, inseguridades que parecen resurgir cuando menos se espera. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si este camino me aleja de las personas que amo? Pero la mujer que ha aprendido a escucharse a sí misma no se paraliza ante estas preguntas. En lugar de huir de ellas, las examina con paciencia, las afronta con honestidad, les da espacio para existir sin permitir que la dominen y con ese acto, recupera su poder. A medida que continúa explorando su interior, también descubre la importancia de algo que antes le parecía insignificante: el descanso. En un mundo que premia la productividad incesante, que impone la idea de que el valor de una persona se mide por lo que hace, lo que da, lo que sacrifica, la mujer que se conoce a sí misma se atreve a desafiar esta mentalidad. Aprende a detenerse sin culpa, a escuchar a su cuerpo cuando le pide un respiro, a respetar sus ritmos sin sentirse menos valiosa por ello. Porque el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Es en la quietud donde llegan las respuestas, donde se fortalece la intuición, donde florece la creatividad. Y cuando la mujer se permite descansar sin culpa, se da cuenta de cuánto tiempo ha pasado viviendo para los demás, corriendo sin rumbo, agotándose para cumplir expectativas que nunca fueron suyas. Pero ahora todo es diferente. Ahora entiende que su bienestar es su prioridad. Este descubrimiento la lleva a otro nivel de transformación, la reconstrucción de su propia identidad. Ya no se define por los roles que la sociedad le impuso, por las etiquetas que otros le asignaron, por las creencias que heredó sin cuestionar. Ahora se permite reinventarse, se da permiso para cambiar de opinión, para explorar nuevas pasiones, para abandonar lo que ya no la nutre. Y en este proceso, descubre una sensación que nunca antes había experimentado con tanta intensidad: la paz. Pero esta paz no es una ausencia de conflicto ni una vida libre de problemas. Es una paz que nace de la certeza de que, pase lo que pase, será capaz de sostenerse a sí misma, de que no necesita demostrar nada a nadie, de que no tiene que justificar su existencia, de que no está aquí para encajar en los moldes de los demás. Y esa paz, esa seguridad, esa firmeza en su propia esencia es lo que la hace inquebrantable. Cuando Freud hablaba de un ego sano, enfatizaba que el mayor logro de un ser humano no es ajustarse a lo que los demás esperan de él, sino convertirse en quien realmente es. Y la mujer que ha llegado hasta aquí entiende que ese es su verdadero propósito: ser ella misma en su totalidad, sin disfraces, sin miedos, sin restricciones. A medida que la mujer se sumerge más profundamente en su proceso de autoconocimiento, comienza a notar un fenómeno inesperado: la incomodidad de quienes la rodean.
Personas que antes parecían apoyarla comienzan a mostrar resistencia, algunas con comentarios sutiles, otras con actitudes más directas. Has cambiado mucho. Antes eras más accesible. No entiendo por qué te complicas tanto. Y entonces comprende algo que no había considerado antes: su transformación no solo la afecta a ella, sino también a quienes la han conocido de una determinada manera. Este descubrimiento genera una mezcla de emociones. Por un lado, se siente más libre que nunca; por otro, se enfrenta al miedo al rechazo, a la soledad, a la posibilidad de perder conexiones que eran importantes en su vida. Pero algo dentro de ella le dice que no puede volver atrás, que no puede encajar de nuevo en la versión de sí misma que ha dejado atrás. Y aquí surge una prueba crucial en su camino: aprender a dejar ir sin sentirse culpable. Dejar ir es un arte. No significa olvidar, despreciar o negar lo que una vez fue importante. Significa reconocer que algunas relaciones, algunas dinámicas, algunas versiones de nosotros mismos tienen un tiempo y un propósito, pero no siempre están destinadas a acompañarnos para siempre. La mujer que ha aprendido a escucharse a sí misma sabe que aferrarse a lo que ya no le pertenece solo la hará más pesada, más estancada, más distante de su verdad. Así que deja ir, no con ira, ni con resentimiento, sino con amor, con gratitud por lo vivido, con respeto por su propio crecimiento. Pero en este proceso de dejar ir, ocurre algo maravilloso: comienzan a aparecer nuevas conexiones, personas que resuenan con su energía, que la ven en su esencia sin intentar cambiarla, que la acompañan sin exigirle que disminuya su luz. Y esto le demuestra algo poderoso: nunca estamos realmente solos. Cuando somos fieles a nosotros mismos, cuando nos atrevemos a ser auténticos, el universo nos conecta con aquellos que están en la misma frecuencia. Este nuevo círculo de relaciones se siente diferente. No hay juegos de poder, ni necesidad de aprobación, ni miedo al juicio. Hay conversaciones profundas, risas genuinas, apoyo incondicional. Por primera vez, la mujer se da cuenta de lo que significa estar en espacios donde no necesita protegerse, donde simplemente puede ser. Y este descubrimiento reafirma algo que Freud siempre defendió: la autenticidad es el camino hacia la verdadera conexión humana. Con esta nueva energía, la mujer comienza a explorar algo que antes le parecía inalcanzable: el placer de vivir sin culpa. Durante mucho tiempo, el placer había estado condicionado por normas externas, por lo que era correcto, por lo que se esperaba de ella. Había aprendido a posponerlo, a racionalizarlo, a minimizarlo. Pero ahora se permite experimentarlo en su totalidad: no solo el placer físico, sino el placer de los sentidos, el placer de la creatividad, el placer de la libertad. Redescubre el gusto por leer sin prisas, por pasear sin rumbo, por bailar sin vergüenza. Encuentra belleza en los detalles más simples: el aroma del café por la mañana, el sol acariciando su piel, el sonido del viento entre los árboles. Y se da cuenta de algo esencial: la felicidad no está en los grandes momentos de gloria, sino en la capacidad de disfrutar del día a día con la mente presente y el corazón abierto. Esta nueva forma de vivir también la lleva a redefinir su relación con el tiempo. Antes, el tiempo era su enemigo, algo que tenía que gestionar con precisión, algo que nunca era suficiente. Siempre había algo que hacer, algo que cumplir, alguien a quien atender. Pero ahora empieza a ver el tiempo de otra manera. En lugar de medirlo en productividad, lo mide en plenitud. Ya no siente la necesidad de llenarlo con obligaciones sin sentido, prefiere la calidad a la cantidad, el significado a la prisa. Y con este cambio, su ansiedad comienza a desaparecer, porque la ansiedad no nace de la falta de tiempo, sino de la desconexión con el presente. Y la mujer que se ha encontrado a sí misma comprende que la vida no es una lista de tareas que completar, sino una experiencia que sentir. Así que respira más despacio, camina más tranquilamente, observa más profundamente. Y en este nuevo ritmo, descubre una paz que no había conocido antes. En este estado de apertura, la mujer comienza a percibir la vida con otra mirada. Lo que antes le parecía rutinario ahora tiene un significado diferente. Las pequeñas decisiones que solía tomar sin pensar, como qué ropa ponerse, qué palabras usar, a qué personas responder, ahora se convierten en actos conscientes. Todo adquiere un propósito porque ya no vive en piloto automático, sino desde una intención clara. Este despertar la lleva a cuestionar no solo su propia historia, sino también las narrativas que ha heredado. Se pregunta de dónde vienen sus creencias sobre el amor, la felicidad, el éxito.
se da cuenta de que muchas de estas ideas no las eligió ella, sino que le fueron impuestas desde la infancia, desde su entorno, desde una sociedad que define a las mujeres con reglas invisibles. Al darse cuenta de esto, siente una mezcla de indignación y liberación. Indignación porque ha vivido atada a mandatos que nunca fueron suyos. Liberación porque ahora que los ve con claridad, tiene el poder de decidir cuáles conservar y cuáles descartar. Es un proceso profundo porque implica desafiar no solo lo externo, sino también su propio condicionamiento interno. Pero está preparada. En este punto, ocurre algo curioso, ya no siente la necesidad de justificarse. Antes explicaba sus decisiones, intentaba que los demás entendieran su camino. Buscaba la aprobación de quienes realmente no la veían. Pero ahora simplemente actúa. Ya no malgasta energía en convencer a nadie. Sabe quién es, sabe lo que quiere y eso le basta. Este cambio interno se refleja en su expresión. Su mirada es diferente, su postura transmite seguridad, su voz tiene un peso distinto. No porque intente demostrar algo, sino porque ya no hay dudas en ella. Y esto genera un poderoso efecto en su entorno. Quienes vibran en su misma frecuencia se acercan aún más. Quienes se sienten amenazados por su autenticidad se alejan. Y ella lo permite, sin resistencia, porque ha comprendido que no está aquí para encajar en todas las historias, sino para escribir la suya propia. Pero este proceso no solo afecta a su mundo exterior, sino también a su conexión con su propio ser. La forma en que se habla a sí misma cambia por completo. Antes, su mente estaba llena de juicios, comparaciones, exigencias imposibles. Ahora sus pensamientos son más amables, más compasivos, más amorosos, no porque haya dejado de esforzarse, sino porque ha aprendido que el amor propio no es indulgencia, sino respeto por su propia existencia. Y con este amor propio llega una revelación inesperada, la libertad de cometer errores. Antes, el miedo al error la paralizaba. Temía fracasar, decepcionar, no estar a la altura. Pero ahora ve sus errores como una parte natural del proceso. En lugar de castigarse, aprende. En lugar de detenerse, sigue adelante. Y este cambio lo transforma todo, porque cuando desaparece el miedo al fracaso, la vida se llena de posibilidades. Así que empieza a probar cosas nuevas, se atreve a explorar talentos que nunca había desarrollado, a decir sí a experiencias que antes evitaba, a permitirse sorprenderse. Su vida deja de ser predecible y se convierte en una aventura. Y en esta aventura, lo más emocionante no es el destino, sino el viaje en sí mismo. En esta nueva etapa de su vida, la mujer siente una ligereza que nunca había experimentado. No es la ausencia de preocupaciones ni la eliminación de los obstáculos, sino una forma diferente de afrontarlos. Antes, cada problema le parecía un muro infranqueable, una pesada carga sobre sus hombros. Ahora, en cambio, los percibe como parte de un flujo natural. No lucha contra ellos, los observa, los comprende, encuentra caminos alternativos en lugar de quedarse estancada en la frustración. Con este nuevo enfoque, descubre algo fundamental: su energía es su recurso más valioso. Durante demasiado tiempo la gastó en batallas innecesarias, discusiones sin sentido, preocupaciones que solo existían en su mente. Pero ahora elige en qué invertir su fuerza. No permite que cualquier situación la arrastre, que cualquier persona la desequilibre. Su paz es su prioridad y la protege con firmeza. Este cambio también transforma su relación con la soledad. Antes la evitaba, la temía, la llenaba de distracciones. Ahora la busca con intención. En el silencio encuentra respuestas, en la calma redescubre su esencia. La soledad ya no es un vacío que hay que llenar, sino un espacio sagrado donde su alma se expande. Y en esta conexión consigo misma, se da cuenta de algo revelador: siempre ha tenido dentro de sí misma todo lo que buscaba fuera: amor, seguridad, validación, fuerza. Durante años, creyó que tenía que obtenerlos del exterior, que alguien más tenía que dárselos. Pero ahora entiende que todo eso ya está dentro de ella, esperando a ser reconocido. Esta comprensión cambia su forma de relacionarse con el mundo. Sus vínculos dejan de ser una necesidad y se convierten en elecciones. Ya no está con alguien porque teme estar sola, sino porque realmente quiere compartir su camino con esa persona. Ya no busca la aprobación porque sabe que su valor no depende de la mirada de los demás. Ya no necesita demostrar nada porque su mera existencia es suficiente.
Pero con esta transformación también llega una nueva prueba, aprender a mantener su luz sin miedo. Porque cuando una mujer se reconoce a sí misma en toda su grandeza, el mundo puede reaccionar de diferentes maneras. Algunos la admirarán, otros la rechazarán. Algunos se sentirán inspirados, otros se sentirán amenazados. Y aquí es donde debe decidir, rebajarse para complacer a los demás o brillar sin reservas. La mujer que ha recorrido este camino sabe que su luz no es arrogancia, sino autenticidad, que su seguridad no es orgullo, sino amor propio, que su felicidad no es un desafío para los demás, sino una invitación a quienes estén dispuestos a caminar a su lado sin intentar apagarla. Y así sigue avanzando, con cada paso más firme, con cada día más conectada a su verdad. Su vida ya no es una sucesión de días repetitivos, sino una experiencia llena de sentido. Su voz ya no tiembla, su mirada ya no evita el reflejo en el espejo, su corazón ya no duda de su propio latido. Porque ahora sabe quién es, y eso lo cambia todo. Con cada día que pasa, la mujer siente como la realidad que una vez conoció se desmorona para dar paso a una existencia más auténtica. No es un cambio repentino ni violento, sino sutil, como el agua que moldea pacientemente la roca hasta transformarla en algo completamente diferente. Sus pensamientos se han vuelto más claros, sus emociones más equilibradas, su intuición más aguda. Ahora camina con una seguridad que no nace de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de enfrentarse a él sin retroceder. En el pasado, cualquier duda la paralizaba, cualquier crítica la hacía vacilar, cualquier error la llenaba de vergüenza. Pero ahora entiende que la vida es un proceso continuo de aprendizaje, que la perfección es una trampa y que el verdadero poder no está en no fallar, sino en levantarse una y otra vez. Con esta nueva claridad, empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Se da cuenta de la energía de los lugares, de la autenticidad de las personas, de la verdad que se esconde detrás de las palabras. Su capacidad para percibir lo que no se dice se ha agudizado. No se deja engañar por las apariencias, no se deja atrapar por las ilusiones. Confía en su instinto como nunca antes lo había hecho. Y en este estado de profunda conexión consigo misma, redescubre algo que había dejado olvidado: el placer de la creatividad. En algún momento de su vida, se convenció de que tenía que ser productiva, eficiente, útil, que soñar era una pérdida de tiempo, que jugar era infantil, que expresarse sin un motivo concreto era innecesario. Pero ahora se permite crear sin miedo, escribir sin censura, pintar sin juzgarse, bailar sin preocuparse por cómo la ven. Se rinde al arte de vivir sin restricciones. Cada día es una oportunidad para explorar nuevas formas de ser, nuevas formas de sentir, nuevas formas de expresarse. No tiene miedo de cambiar de opinión, de probar caminos diferentes, de dejar atrás lo que ya no le sirve. La rigidez ha quedado atrás, ahora fluye, se adapta, se reinventa sin esfuerzo. Y con esta transformación interna, su mundo exterior también comienza a cambiar, no porque lo busque desesperadamente, sino porque su energía se ha convertido en un imán que atrae lo que realmente resuena con su esencia. Las oportunidades llegan sin que las persiga, las puertas se abren sin que las golpee, las personas adecuadas aparecen sin que tenga que buscarlas. Pero a pesar de todo este crecimiento, todavía hay momentos de duda, de nostalgia por la versión de sí misma que dejó atrás. A veces se pregunta si el camino que ha tomado es el correcto, si realmente está donde debería estar, si ha renunciado a cosas que quizás debería haber conservado. Y en esos momentos de incertidumbre, en lugar de resistirse, se permite sentir, porque ha aprendido que no necesita tener todas las respuestas, que no es necesario tener siempre el control, que la belleza de la vida está en el misterio. Y en ese espacio de rendición, donde deja de luchar contra lo que no entiende, encuentra una paz que trasciende las palabras. Y sigue adelante, siempre adelante.